Muy buenos días, tengan todos. Hoy, en el marco de la celebración de La Tierra se calienta en sus 14 años, tenemos este foro que tiene el nombre de Perspectivas de las Energías Renovables en Venezuela, oportunidades para la mitigación del cambio climático y la generación de empleo. En esta oportunidad tenemos dos invitados muy importantes para nosotros, amigos y colaboradores. Tenemos a Jaime Ginaris Leich, abogado, y al profesor Juan Carlos Rojas Serpa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de nuestro fundador y director, Ignacio Armas Fernández. Ignacio. Ignacio, ¿estás Buenos ahí? días. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Buenos días. En conmemoración de nuestro 14º aniversario, le damos la más cordial bienvenida a nuestro foro sobre las perspectivas de las energías renovables en Venezuela, oportunidades para la mitigación del cambio climático y la generación de empleo. En este espacio nos reunimos para explorar y debatir sobre el crucial papel de las energías renovables en la transformación de Venezuela hacia un futuro más sostenible y próspero. Abordaremos las oportunidades que se presentan para mitigar el cambio climático y fomentar la creación de empleo a través de la adopción de fuentes de energías limpias y renovables. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, la transición hacia la energía renovable, como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa, ofrecen una solución viable para la reducción de dependencia de combustibles fósiles, promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos. El cambio climático presenta uno de los mayores retos de la humanidad y la quema de combustibles fósiles. Es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la contaminación global. Es imperativo que tanto Venezuela como el resto del mundo implementen energías renovables de manera urgente para frenar la huella de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. La implementación de energías renovables están alineadas con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En particular, con el objetivo número 7, que busca garantizar el acceso a las energías asequibles, confiables, limpias y modernas para todos. Es fundamental que las energías renovables se conviertan en una prioridad, más teniendo presente que los efectos del cambio climático avanzan y los eventos extremos se vuelven más comunes en muchos países. Se requiere la adopción de políticas que fomenten la transición de energía y es crucial que los gobiernos, las organizaciones y las empresas y los ciudadanos trabajen en conjunto para convertir en infraestructuras, desarrollo tecnológico innovador y educación sobre la importancia de estas energías. En Venezuela, actualmente no hay prácticas como tampoco implementación de energías renovables. La principal fuente de energía, la central hidroeléctrica Simón Bolívar, carece de tecnologías innovadoras y sufre de falta de mantenimiento. Es indispensable que el Estado invierta en tecnologías energéticas limpias para convertirnos en un ejemplo y referencia para otros países. Estamos muy contentos de poder contar hoy con la participación de destacados expertos que compartirán su conocimiento y perspectivas sobre este tema tan relevante para el presente y el futuro de nuestro país. Esperemos que este foro sea un espacio enriquecedor y que aprendizaje, reflexión y diálogo constructivo. Desde nuestra organización, agradecemos la participación de los excelentes ponentes Jaime Linares Leich y el profesor Juan Carlos Rojas Serpa, así como la participación de la moderadora Elvira Fernández y con la colaboración de la institución de la Universidad de los Andes, la red de escuelas cuidadoras del planeta, el colectivo de montañismo y ecología, Puyuni Sistemas, y con la presencia de todos ustedes el día de hoy. Quisiera cerrar mis palabras de bienvenida con los siguientes pensamientos. En un mundo sediento de soluciones sostenibles, cada panel solar desplegado, cada turbina eólica en movimiento es un paso hacia un futuro más limpio y resiliente. La transición hacia las energías renovables no solo mitigan el cambio climático, sino que también representa nuestra promesa de preservar el planeta para las generaciones venideras. Gracias. Gracias, Ignacio. Seguimos a continuación con la ponencia de Jaime Ginares Leich,
cuyo nombre es Introducción a las energías renovables, conceptos y antecedentes, una reflexión necesaria en Venezuela. Jaime Linares nació en la República Federal Alemana, obtuvo la licenciatura de Derecho en Granada, España, también cursó estudios de traducción e interpretación de alemán, inglés y castellano, preparó las oposiciones de judicatura con el magistrado José Sánchez, ejerce la abogacía desde 1988 y dirige un despacho jurídico interdisciplinario en lo civil, penal y administrativo. Fue concejal regidor en el Ayuntamiento de Benidorm, provincia de Alicante, durante 12 años, con competencias en urbanismo, diseño e imagen de patrimonio. Experto en arrendamientos urbanos, se dedica empresarialmente a actividades inmobiliarias. Empresario en el sector de las energías renovables desde 2006, promueve con diferentes sociedades en condiciones de presidente diferentes proyectos en España, Europa y la zona del Caribe. Bienvenido, Jaime. Estamos muy agradecidos de que estés con nosotros hoy y son todos tuyos nuestros oídos. Muchas gracias, Elvira, y agradecer especialmente a la organización La Tierra se Calienta, asociación civil sin ánimo de lucro, haberme invitado a este foro para compartir algunas reflexiones sobre las energías renovables y, en el marco del título, las oportunidades que ello brindan. Habéis elegido un magnífico día. Hoy empieza otra cumbre del clima y acá en España, después de haber vivido un episodio lamentable con los fallecimientos y víctimas por las inundaciones fruto de una dana, que son un ejemplo más del cambio climático y las consecuencias negativas, entiendo que aportar un granito de arena a una trayectoria vuestra sobre el calentamiento del planeta y las consecuencias del cambio climático durante 14 años, pues es una oportunidad a la que no creo que nadie se pueda negar. Voy a intentar, dentro del tiempo marcado de unos 20 minutos aproximadamente, intentar sintetizar muchas cuestiones que no son fáciles porque efectivamente solamente en el campo de los conceptos o en los antecedentes y en la historia podríamos estar horas y horas, por no decir días y semanas. Voy directamente al grano y quiero empezar dentro de lo que sería un poco la parte de antecedentes, de lo que es una pequeña y breve pincelada de la historia de la humanidad. Indicar que muchas veces escuchamos hablar de energías renovables como algo novedoso, como esos conceptos también de cambio climático, sostenibilidad, etcétera. Pero quiero empezar mi intervención indicando que el abastecimiento energético de la humanidad dependió hasta el momento, hasta el comienzo de la revolución industrial, precisamente de las energías renovables. Cuestión casi sorprendente cuando pensamos que lo de las energías renovables, las placas solares, las turbinas, son elementos novedosos. Son en muchas ocasiones adaptaciones a, yo siempre digo, las turbinas eólicas, esas grandes torres que vemos hoy, son los bisnietos de los molinos que veía Don Quijote. Y por lo tanto, volver al concepto de energías renovables no es esa novedad, sino, como decía, abasteció a la humanidad entera desde el comienzo de la revolución industrial. Recordemos que estuvimos centenares de miles de años sin saber prender el fuego, que fue una de la primera energía que, una vez que aprendimos a prender esa llama, llegamos a un manejo, a un dominio de una energía que no solo utilizábamos para la iluminación, para calentarnos, para protegernos o para cocinar, sino que la utilizábamos para el aislamiento de los metales a partir de sus menas y después en la cocción de cerámica y de los ladrillos, incluso de fabricar vidrio, como todavía se hace hoy. Hace 3.500 años antes de Cristo, es decir, hace más de 5.500 años, empezamos la humanidad a utilizar
primitivas balsas aprovechando transportar cargas más pesadas con ayuda de la energía de la corriente de agua. Hace 2000 años empezamos, antes de Cristo, a utilizar velas para captar la energía del viento. Recordar que hace 1000 años antes de Cristo los fenicios surcaban ya la extensión del mar Mediterráneo. En un salto temporal todavía posterior, fueron en los años 50 antes de Cristo, cuando los romanos empezaron a emplear la rueda hidráulica, bien para la realización de diversos trabajos: moler el grano, triturar menas, bombear agua. Y sin duda entraron en uso los molinos de viento, que en la Edad Media fue una importante fuente de energía en Europa occidental y que fueron lógicamente los bisabuelos de esos generadores eólicos que vemos hoy en diferentes lugares del mundo. Fue también en los tiempos medievales cuando el ser humano comenzó a quemar unas piedras negras llamadas carbón. Empezó a quemarlas en unos hornos. Pero no fue hasta finales del siglo XVII, con el invento del ingenio de vapor, cuando nos dimos cuenta de la subordinación de la energía al ser humano, empezando un momento trascendental que continuó con el desarrollo de la máquina de vapor por James Watt en 1782, que aceleró en todos sus ámbitos, no solamente el transporte marítimo. Recuerden que a partir de 1830 los barcos de vapor cruzaban ya el Atlántico propulsados por hélices, y que en transporte terrestre la máquina de vapor empezaba a aplicarse en la primera locomotora funcional de vapor con Stephenson en 1814, o la construcción de la primera locomotora comercial a vapor en 1830, que ello hiciera que en el continente americano y en Estados Unidos se cubriera una superficie de red ferroviaria. Todos estos avances iban de la mano de dos principios fundamentales que entrarían en lo que creo que son conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta siempre en el mundo de las energías renovables, pero que así lo considera el profesor Rojas cuando intervenga, que es el primer principio de termodinámica de Heinrich von Helmholtz y el segundo principio de Rudolf Clausius en 1850, que utilizaban para comprender el funcionamiento de las máquinas de vapor, pero como digo, creo que es importantísimo tener como conceptos para entender la dinámica de las energías renovables sobre todo, o de las energías en general, pero especialmente las renovables. Estos dos principios de la termodinámica se pueden enunciar de varias formas. Yo las voy a indicar diciendo que la energía, la primera, consiste en la energía no se puede crear ni destruir, solo puede transformarse de una de sus formas a otra. Y el segundo principio es que la energía se degrada continuamente hacia una forma de energía menor, de menor calidad. Bien, considerando globalmente estos principios y partiendo de que desde las concepciones físicas de lo que se entendía como energía, la doctrina o los científicos clasifican normalmente las energías por el lugar de procedencia. Pero recuerden que dentro de esos conceptos hay algo tan clave como que la cantidad de energía del universo es constante y, en función del segundo principio, aunque difícilmente entender cuando se empieza, es que su calidad está cambiando hacia una forma menos útil. La primera reflexión surgiría: ¿será menos útil transformar la energía a través del sol y del agua, viento? No. Se produce esto, dicen los entendidos, que hay que interpretarlo como a la tendencia a un mayor desorden del cosmos. Pero eso no quiere decir que efectivamente se pueda aprovechar en el mejor de los sentidos para la aplicación de la energética. Con esta pequeña introducción he querido poner de manifiesto que desde que existe la humanidad
hasta aproximadamente 1865, es decir, antes de ayer, la madera fue la principal fuente energética, proporcionando entre un 80 y 90% del combustible necesario para toda la humanidad. La explotación a gran escala de carbón, con los avances que acabamos de ver en transporte marítimo y terrestre, no surgen hasta 1820 y no es hasta 1859 cuando comienza a utilizarse el petróleo, al perforar Edwin Drake el primer pozo petrolífero de la historia, concreto en Pensilvania. Pero tampoco se explotó el petróleo como fuente de energía, veremos esa dependencia de hidrocarburos enseguida, hasta la llegada del motor de combustión interna, un alemán, Nikolaus Otto, en el que empezó a existir ciertamente la gran demanda de petróleo. A la par surgían nuevos inventos tecnológicos que iban acompañados con la creciente disponibilidad del petróleo. Recordar el generador eléctrico de Friedrich von Hefner en 1872, la luz eléctrica de Thomas Edison en 1879, el automóvil de la mano de Daimler y de Benz, la primera central eléctrica de corriente alterna, que dio también un comienzo a un sistema de distribución de energía de uso cotidiano, que entendemos tan cotidiano e universal, cuando todavía existen más de 1.400 millones de personas que no acceden ni a esa energía ni a su distribución. Para, dentro de esa demanda de petróleo, desembarcar para hacer un pequeño boceto sobre las energías, al descubrimiento final por el ser humano de la energía nuclear, que es recientísimo, aunque se empezaron ya estudios en Francia y en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. No es hasta 1938 en el que el alemán Otto Hahn logra la primera fisión artificial del átomo de uranio. Y no es hasta la Segunda Guerra Mundial en el que Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear en Estados Unidos. A pesar de la esperanza de esa energía, con un desarrollo muy rápido, solo una pequeña parte de la producción mundial se abastecía de la misma. Y luego, lógicamente, evidenció grandes problemas de contaminación en los casos de accidentes o rupturas de las centrales nucleares o reactores nucleares, como pasó en Chernobyl o Fukushima, por poner unos ejemplos. Decíamos, por lo tanto, que es con la aparición de la industria cuando se triplican los requerimientos energéticos, que es el carbón el que se convierte en principal componente energético mundial, que no es desplazado por el petróleo hasta bien entrada la década de los 60, es decir, antes de ayer. Esa fuerte dependencia de la materia prima que conocemos como el petróleo y todos los derivados de los hidrocarburos produjo que en 1973 la mitad de la demanda mundial de energía se suplía con esta fuente. Y es ahí cuando empezó lo que conocemos como la crisis energética, que fue mundial no solamente en 1973, sino en 1979, y en el que veíamos que lógicamente las subidas de precio eran anuales, como quien dice, ¿no? A esto hay que añadirle en la reflexión de antecedentes y conceptos que el desarrollo de las actividades productivas humanas siempre trae aparejado un grado de contaminación ambiental, pero que en el sector energético y desde la utilización masiva del carbón y del petróleo, podemos concluir que en un periodo de menos de 150 años hemos contaminado más el planeta que en todos los demás siglos y milenios en que existe la humanidad. Esto está relacionado con la matriz energética, que la dependencia, como hemos dicho, de los hidrocarburos
en la década de los 70 representaba el 89,6% del total mundial, proporción que se mantuvo incluso durante muchísimo tiempo. El poderío de en términos geopolíticos, por la dependencia de los recursos hidrocarburíferos de los países y regiones, dio lugar a organizaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y efectivamente, pues la consecuencia de subidas intempestivas del precio e incluso la concentración de capital en determinados países y regiones, sobre todo de Arabia Saudí y alrededores. El despertar de la responsabilidad en el campo energético de todos los mundos que se daban cuenta que no debíamos depender de esa forma tan extrema del petróleo, sin duda exige de una labor de clarificación de conceptos a la opinión pública, que es lo que intento pues, aportar mi granito de arena con esta ponencia. Aunque existe mayor sensibilización de la sociedad en la necesidad de emprender políticas de conservación y ahorro energético, todavía es necesario proceder a una amplia información relativa a la imprescindible adopción de tecnologías basadas en soluciones energéticas alternativas y principalmente aquellas procedentes de las fuentes renovables. Algo que damos como por supuesto, pero que no viene acompañado en muchos lugares, regiones, incluso por la actividad de las industrias, de las empresas y en algunos casos incluso de los gobiernos o de las administraciones. Lo que sí es seguro, y quiero que este concepto quede marcado, es que los modelos predominantes de crecimiento económico ya no pueden seguir basándose en los actuales sistemas energéticos. Estudios recientes evidencian que suele existir una marcada correlación positiva entre el grado de desarrollo de un país y su utilización de energía, por lo que es posible establecer estrategias de desarrollo que requieren un menor consumo de energía que en el pasado y que además se produzca una mayor diversificación y autosuficiencia y un aumento considerable de la utilización de las fuentes de energía llamadas limpias. En este contexto, juega un papel importante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los documentos aprobados con posterioridad, cumbres y conferencias, a fin de disminuir las emisiones del dióxido de carbono e intentar controlar al menos el calentamiento global, que empieza a preocuparnos todos de verdad, cuando científicos llevan anunciando ese calentamiento desde hace más de 30 años. Seguramente fruto también, entre otras cuestiones, por la excesiva utilización de hidrocarburos, a pesar de existir, lógicamente, negacionistas a una realidad indiscutible. En ese aspecto destacan los planes de reducción de emisiones de carbono y el rol que ha de jugar la ciencia. Estos procesos no son ajenos a los países del mundo, por cuanto que han participado y han aprobado acuerdos en relación al desarrollo sostenible. Me viene a la cabeza Río +20 en 2012, en el que se aprobaron y se pudo culminar un documento que destaca la importancia de la energía en el camino también del desarrollo llamado sostenible. Algo que se les llena la boca a todos los políticos, pero que conviene seguir explicando y practicando en cada lugar. Se reconoció, pues, el papel fundamental de la energía en el proceso de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a erradicar la pobreza, contribuye a salvar vidas, contribuye a mejorar la salud y ayuda a la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Y son esenciales para la inclusión social e incluso la igualdad
entre géneros. Como decía antes, de 1.400 millones de personas en todo el mundo no disponen de estos servicios. De ahí surgió, como ha señalado Ignacio, las aprobaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se insta a todos los países, naciones y por ende gobiernos a garantizar el acceso de una energía asequible, a garantizar el acceso a una energía fiable y a garantizar el acceso a una energía sostenible y moderna para todos. Necesitaríamos mucho más tiempo para explicar cada una de ellas, pero gustoso en otra ocasión o en preguntas que se pudieran formular, explicar el contenido de cada una de ellas. Resumir, por ende, que los hidrocarburos constituyen una fuente de energía finita, es decir, no son recursos no renovables, mientras que las energías renovables no presentan ese inconveniente. Sin duda, permiten la generación de energía de forma más limpia y sostenible que la generada por los combustibles fósiles, que han de coexistir, pero que la tendencia es a disminuir su uso en una matriz mucho más diversa. Las fuentes de energía renovables clásicas también las ha nombrado Ignacio, simplemente nombrarlas, se puede hablar muchísimo de cada una de ellas, son todo unos mundos, en tecnología, también en historia y en aplicación actual. La energía solar directa, que es la que pues es la directa, los rayos del sol, que también conocemos como energía fotovoltaica. La energía eólica, energía contenida en el viento, una forma indirecta de la energía solar y por lo tanto de naturaleza renovable. La energía de biomasa, otro eslabón, que se extiende desde el primer lugar a todos los seres vivos, inevitablemente está contenida en los diferentes tipos de residuos orgánicos que generamos. La energía contenida en el interior de la Tierra o llamada energía geotérmica, que también tiene su origen remoto en el Sol, como casi todas las energías renovables. La importantísima energía hidráulica presente en todos aquellos lugares donde los ríos y las presas pueden sin duda contribuir a la generación de energía eléctrica limpia, y a la que se incorporan otras energías renovables o alternativas, como, por nombrar alguna, la energía del mar, en sus diferentes consideraciones, las mareas, los gradientes térmicos o la energía generada por olas, que también, bueno, pues son apariciones y tecnologías mucho más recientes en experimentación que en el futuro darán sus frutos, como lo ha dado el viento y la energía fotovoltaica. Después de este pequeño análisis y conceptos, yo destacaría los factores necesarios para que exista una alta probabilidad de éxito de que las tecnologías de aprovechamiento de fuentes energéticas renovables proliferen y nazcan y abunden en cada uno de los países. Yo lo resumiría en 5 puntos. El primero sería el conocimiento de las necesidades de cada país y las posibilidades. 2, la demanda popular. 3, el grado de integración en los sistemas energéticos actuales. No se trata de la sustitución de hoy a mañana de todo lo existente, sino de la implantación progresiva para contribuir a una diversificación de la matriz eléctrica. Contribuir a la sencillez y bajo coste de la tecnología y el apoyo institucional tanto educativo como económico. Estos 5 puntos van vinculados a lo que efectivamente es el título de este foro, en el que yo destacaría las oportunidades para la generación de empleo,
La implantación de energías renovables en un país es garantía de generación de empleo y riqueza. No solo la fabricación de sus componentes, como muchos países pretenden, sino los trabajos de la proyección, ingenierías, arquitecturas, abogados, economistas, gerencia de empresas, administrativos, los trabajos de instalación eléctrica, obreros, maquinaria, etcétera, etcétera, suponen una evidencia de la generación de empleo. Tenemos suerte porque con fecha reciente, exactamente hace un mes, el 1 de octubre del 24, la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Internacional de Energías Renovables publica su estudio en el que nos pone de manifiesto que en menos de 10 años el empleo se ha duplicado de 8,5 millones a prácticamente 17 millones de personas solamente que trabajan alrededor de las energías renovables. Eso es un dato muy positivo. Lo que me preocupa es que el panorama es desigual, porque en un solo país, en concreto China, se apunta cerca de 2/3 de la nueva capacidad solar y eólica global instalada. Y la cifra de empleo general allí es de 7,4 millones frente a los 1,8 millones de la Unión Europea, Brasil, que destaca con 1,5 millones, al que le seguirían Estados Unidos e India con 1 millón de empleos cada uno. Eso, si lo medimos frente a todos los empleos generados en Sudamérica y englobo el área del Caribe, Centroamérica y el continente sudamericano, observaremos que solamente se han generado allí, porque no se han implantado debidamente, no se han cumplido los objetivos, en una cantidad inferior a 460.000. La energía o la tecnología que más trabajo genera es sin duda la energía solar fotovoltaica. Es un sector de rápido crecimiento y que ha aportado 7,2 millones de puestos de trabajo al total mundial. Fundamental indicar también, como decía antes, que se deben promover medidas que favorezcan la implantación no solamente de estas energías, sino de una mayor diversidad de la fuerza laboral. Aquí me refiero a que hay que incluir la igualdad de género. Las mujeres representan tan solo el 32% del total de la fuerza laboral en energías renovables. Es decir, que continúan ocupando una proporción desigual, por lo que es fundamental que la educación y la formación permitan a las mujeres, a los jóvenes, a los miembros de la minoría y a los grupos desfavorecidos acceder a oportunidades laborales diversas, como puede ser todo lo relacionado con el sector de las energías renovables. Para terminar, situarme de que efectivamente la reflexión es por y para Venezuela, en el que entendemos, con todos los respetos, que es necesario un marco legal seguro y estable para favorecer la implantación y esas inversiones con generación de empleo que acabamos de analizar. Según he podido constatar, existe un borrador de la Ley de Energías Renovables y alternativas que incorpora aspectos de los que acabamos de analizar, que son fruto de acuerdos internacionales aceptados por Venezuela en el marco de Naciones Unidas y conferencias del clima y cambio climático. Si bien no he podido constatar, porque creo que no se ha aprobado todavía, la publicación en la Gaceta que determina ya la vigencia y la posibilidad de utilizar esta ley. De esta ley o del borrador de la ley, yo destacaría que en su exposición de motivos ya se prevé el fomento de la investigación y el desarrollo científico técnico de energías renovables,
que el objeto de la ley tiene por objeto, perdonen la redundancia, promover y regular energías renovables, sus procesos de desarrollo, producción, investigación, generación, transformación, transporte, distribución, comercialización, uso y aprovechamiento en forma racional, eficiente y sustentable, con el fin de diversificar la matriz energética nacional. Cada uno de los nombres que acabo de nombrar no solamente generan oportunidades de empleo, sino también riqueza, pero hay que darles de contenido. Entre las finalidades de la ley, destaco sobre todo el artículo 5 del borrador, que se tiene claro que hay que reducir la dependencia de los combustibles de origen fósil como fuente de energía, como ya lo han hecho en muchos lugares del mundo. A mí me dicen a veces, pero ¿para qué va a reducir? ¿Para qué se va a subir Venezuela al tren de las energías renovables si tiene tanto petróleo? Bueno, pues entre los objetivos de la ley y las finalidades se ha incorporado esta. En la ley entiende el legislador que son fuentes de energía renovable, la eólica las nombra en el artículo 6, la eólica, la solar, la biomasa, la hidráulica de pequeña escala, la geotermia, la mareomotriz y la undimotriz, y otras fuentes con potencial para su desarrollo en el país como electricidad, gas, hidrógeno verde y energía nuclear. Lo que yo destacaría, porque ya digo, es un borrador y no es una ley vigente, es que se recoge, hay una declaración de interés público, y esto sí tiene una importancia, y además se determina como importancia estratégica de la nación, yo me atrevería a decir, importancia estratégica del mundo, el desarrollo de las energías renovables, y sobre todo fortalecen, en la ley se dice la independencia y la soberanía nacional, pero también yo diría fortalecen el buen clima y evitar que efectivamente sigamos contaminando el mundo. El marco legal, como decía, es importantísimo y ciertamente se constata al menos una conciencia en relación a lo que debía ser, pero lo anterior es necesario, no es suficiente, pero no suficiente. He podido encontrar en el Plan Nacional de Energía, o sea, debe contarse con un decidido Plan Nacional de Energías Renovables y Alternativas, que todavía no creo que exista. Lamentablemente, Venezuela es uno de los países latinoamericanos más retrasados en la adopción de las energías renovables. Menos de un 1% de su consumo eléctrico proviene de una fuente de energía solar o eólica, y en la valoración realizada de entre 115 países ocupaba el lugar 111 en el índice de transición energética del Fórum Económico Mundial. Sí, es cierto que el Plan de la Patria del 2013, el 2019, nada he visto ya con posterioridad, contemplaba el fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica a través de la cultura de consumo eficiente y utilización de fuentes alternas renovables. Pero como digo, no tenemos datos oficiales o actualizados sobre la matriz energética venezolana para valorar más la cuestión. Yo tengo fe de que efectivamente los deberes que no se haya podido hacer en más de una década, se tome conciencia y efectivamente se apueste decididamente por la implantación de las energías renovables en Venezuela, con especial énfasis de la energía fotovoltaica y demás energías. Muchas gracias. Vale, Jaime, muchas gracias a ti. Las preguntas las haremos al final de las dos ponencias y bueno, pasamos entonces a la segunda presentación que lleva por nombre
Potenciales de las energías renovables en Venezuela para la diversificación de la matriz energética, a cargo de el profesor Juan Carlos Rojas Serpa. Hola, buenos días. Saludos cordiales desde la hermosa ciudad de Mérida para todas las personas que se conectan en este momento a esta actividad programada por la Tierra se Calienta, organización civil sin fines de lucro venezolana, y que bueno, felicitamos desde también la ONG, el colectivo Montañismo Ecológico Tatuí, por su aniversario número 14, donde hace falta pues en este país más organizaciones que de alguna manera pues se involucren más con estos temas de ambiente, de cambio climático, de transición energética, etc. Bien, en este contexto, agradecer también la participación. ¿Sí? Disculpe, déjeme presentarlo. Vale. Sí, muy bien. Ok, el profesor Juan Carlos Rojas Serpa es profesor ordinario y agregado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, especializado en diseño industrial y ecología industrial desde febrero de 2015, y ha liderado proyectos en educación energética, energías renovables, gestión ambiental y cambio climático hasta el 2020 como consultor independiente en ingeniería y colaborador de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo. Con una sólida trayectoria académica, obtuvo su doctorado PhD en energías renovables y eficiencia energética en la Universidad de Zaragoza en el 2012, tras completar un máster europeo en experiencia que incluye, europeo en energías renovables en 2007. Su experiencia incluye roles como investigador de planificación de sistemas eléctricos para áreas rurales, instructor en cursos especializados y consultor externo en energías renovables en América Latina. También ha desempeñado funciones en gestión ambiental, control de calidad y operación de maquinaria especializada en diversas industrias. Discúlpeme que al principio lo presenté como profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es de la Universidad de los Andes. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Le cedo la palabra. Bueno, muy bien. Ahora sí, felicidades a la ONG La Tierra se Calienta. Tengo algunas referencias de ustedes desde hace apenas pocos años a través del profesor Luis Andia, donde con el CIDIAT ULA se han hecho algunas actividades, sobre todo a webinars o a seminarios online que permiten levantar información sobre lo que se viene haciendo en materia de cambio climático y otras cosas, ¿no? Por acá agradecidos de esta ventana que se abre al mundo también para hablar de energías renovables, que se esté dedicando también un día como hoy, donde estamos a las puertas de la COP, que está en marcha, la conferencia de las partes, donde se tratan temas también de cambio climático, para cómo realmente empujamos ese carro que definitivamente muchas de las cosas sean vinculantes y no simples intenciones, sino pasarlas a las acciones. En este caso, por acá, desde la Universidad de los Andes, pues venimos muy activos a través del Foro para el Estudio del Cambio Climático, que es una comisión central que está adscrita a la Comisión Ambiental de la ULA, con la cual pues desde hace muchos años un grupo de profesores y científicos venimos trabajando el tema del cambio climático. Adicionalmente, temas de educación energética, educación ambiental, que son necesarios para poder que en el colectivo, en el aspecto social, pues se conozcan y de alguna manera desde pequeñitos vamos a incidir en niños de preescolar, de primaria, secundaria, jóvenes de secundaria, en estos temas también de educación climática. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el potencial de energías renovables. Ignacio, muy bien si tienes la presentación a la mano, para entonces entrar en materia, dado que el tiempo es finito. Quiero agradecer también en pantalla este momento que he compartido con Jaime Linares, abogado de España, y con un conocimiento bastante bueno sobre la historia, la importancia de las energías renovables y las posibilidades de generar riqueza en los países. Así que agradecido de su visión sobre Venezuela y la importancia de que empujemos o impulsemos definitivamente una ley de energías renovables que permite entonces consolidar y poner un marco jurídico claro y firme para el desarrollo de estas fuentes de energía en este país. Vamos entonces a darnos un paseo por el potencial de las energías renovables en Venezuela
cómo poder diversificar la matriz energética eléctrica mediante energías limpias, cuál puede ser su impacto ambiental y su incidencia en la generación de empleo. Siguiente, por favor. En este caso, el contenido de esta presentación conlleva los siguientes elementos. Una breve introducción. Vamos a ver cuál es el potencial aprovechable de los recursos naturales, de los recursos renovables en este caso. Cuáles serían las aplicaciones con tecnologías renovables. Cuál es el estatus de las energías renovables implementadas en Venezuela. La sustitución, un simple o un pequeño ejercicio sobre sustituir combustibles fósiles en la matriz energética nacional, sobre todo la matriz eléctrica. Cuál es el impacto desde el punto de vista de generación de empleo y algunas conclusiones sobre este tema. Bien, en la siguiente, por favor. Estamos entonces en una situación bastante comprometida en nuestro país, o mejor dicho, a nivel mundial, en temas de calentamiento global, y como ya lo explicó el profesor en la charla que me antecedió, evidentemente, en la medida en que hemos ido cambiando de paradigmas de generación de energía primaria, pues los impactos son cada vez mayores. Y en este sentido, desde la Tierra, en esa imagen que tenemos en el fondo al planeta Tierra, pues podemos ver que estamos en una situación realmente cada vez más compleja desde el punto de vista ambiental. En la siguiente lámina podemos ver cómo, desde ese punto de vista, esa interpretación, en que cada vez hemos ido consumiendo más energía y una energía con menor calidad que termina impactando la calidad ambiental, vemos entonces cómo desde finales de 1800, principios de 1900, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, se ha incrementado primero de manera eh, polinómica, grado 2, grado 3, hasta pasar a 1950, cuando se produce la gran aceleración, a una función exponencial, es decir, unas emisiones muy notables en el planeta que están dejando consecuencias cada vez más notables, ¿no? Tanto así que en la siguiente lámina podríamos ver cuál es esa concentración en partes por millón que tenemos entonces en la atmósfera. Desde abril de 2022 ya hemos pasado de las 420 partes por millón hasta llegar 2 años después, en abril de 2024, a 426.57 partes por millón. ¿Esto qué significa? Que históricamente y de acuerdo a registros paleoclimáticos, en el pasado hasta hace 800.000 años al presente, nunca habíamos pasado de 300 partes por millón en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Efectivamente, como hemos venido creciendo como población y además quemando combustibles de una entropía cada vez con una calidad que incide sobre la calidad ambiental, pues termina entonces generando más dióxido de carbono o más gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, lo que termina entonces calentando la superficie terrestre. En la siguiente lámina podemos ver de qué magnitud hablamos en cuanto a calentamiento de nuestra atmósfera. Efectivamente, podemos ver entonces que para abril del año 2024, las anomalías de temperatura se pueden visualizar en esa imagen que va desde más 1 grado centígrado hasta un poco más de más 4 grados centígrados en distintas latitudes del planeta, siendo más evidente más hacia el hemisferio norte-norte y hemisferio sur-sur. Y en las zonas tropicales, como el caso de Venezuela, Colombia, Ecuador, pues también tienen anomalías que van más o menos cercanas a 1.5, 2 grados centígrados en delta T, es decir, en aumento de la temperatura en la superficie terrestre. ¿Qué sucede? En la siguiente lámina podemos ver entonces que, de acuerdo a lo que dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, que nosotros, en la medida en que la superficie terrestre se calienta, no deberíamos pasar de más 1.5 grados centígrados. En el caso de pasarlo, podría tener repercusiones eh, cada vez más problemáticas o más complejas para nuestro planeta Tierra o nuestro sistema planetario. En este sentido, según esta imagen, se puede evidenciar que en el 2040 o un poco antes, haciendo una proyección lineal, podríamos entonces estar pasando de más 1.5 grados centígrados en cuanto a las anomalías de temperatura promedio global.
lo cual, como ya lo mencioné, o lo dice el IPCC, podría tener repercusiones negativas para nuestro sistema planetario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar medidas desde ya, mejor dicho, desde antier, desde hace mucho tiempo, para reducir esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y con lo cual atenuar el delta T o la subida de temperatura como consecuencia del efecto invernadero, uno, natural y dos, antropogénico. En la siguiente lámina vamos a ver entonces qué podemos hacer para bajar esa curva, para no pasar de 1.5 grados centígrados, que pareciera ser difícil de lograrlo, pero al menos tenemos que buscar las alternativas y las opciones a través de las energías renovables, que es una vía que podríamos hacerlo realidad. Entonces, vamos a ver cuál es ese potencial aprovechable de los recursos renovables en las siguientes láminas. Bien, como ya nos introdujo el panelista anterior, nosotros, pues en este lado de América, pues tenemos unos recursos muy importantes que podríamos aprovechar para generar riqueza. Efectivamente, tenemos recursos que a partir de este momento vamos a ver en qué cantidades podríamos tener o tenemos inventariados ya en el país para su aprovechamiento. En la siguiente lámina, Ignacio, donde aparece América del Sur, podemos ver cómo es el potencial de energía solar en América del Sur. Efectivamente, allí se puede notar cómo hacia lo que es Bolivia, Perú, Chile y Argentina, el potencial de radiación solar es el más alto de la región, en este caso, o de la subregión, que sería América del Sur. Lo que corresponde hacia más la parte norte de América del Sur, pues el potencial es menor en comparación con ese que está allí plenamente identificado, que podría llegar a valores mayores a 8.5 kilovatios hora por metro cuadrado día en radiación solar directa sobre una superficie. Entonces, allí podemos ver dónde y en qué países ese potencial es bastante elevado. En el caso de Venezuela, como se observa allí, no es tan intenso como estas partes de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Sin embargo, también tenemos nuestros recursos que vamos a ver en la siguiente lámina. Entrando ya a Venezuela, podemos ver en cuanto a radiación solar, y de acuerdo a esa imagen, cuál es los niveles de radiación que tenemos entonces sobre los más de 912.050 kilómetros cuadrados de plataforma continental. Podemos ver entonces irradiaciones que pueden ir mayor a 6.1 kilovatios hora por metro cuadrado día, lo cual podría ser catalogado como un nivel supremo, hasta tener niveles de bueno a regular que van, en el caso de regular, por debajo de los 4.9 kilovatios hora por metro cuadrado. Allí se observa que la parte norte Caribe venezolano, pues tienen los mayores potenciales de irradiación solar, que estaría reflejado en parte del estado Zulia, estado Falcón, Miranda, Carabobo, Aragua, los estados orientales como Anzoátegui y bueno, Sucre, más Nueva Esparta, pues tenemos un potencial allí, el más significativo de todo el país. En la siguiente lámina podemos ver ahora esa irradiación solar en toda la superficie. Podemos ver entonces, de acuerdo a SolarGIS, que es una información que tenemos en Internet gratuita, cierta de ella gratuita y otras son de paga, pero podemos tener entonces esa información de la irradiación directa normal. Normal se refiere que es sobre un plano a 90 grados. En este caso podemos ver cuál es o cuáles son las zonas de Venezuela donde hay más irradiación que en términos anuales podrían ser superiores a 1.900 kilovatios hora por metro cuadrado. Y allí se puede apreciar claramente que la península de Paraguaná, arriba, en el estado Falcón, más esa parte oeste del estado Falcón, serían los sitios con mayor irradiación solar de Venezuela, más también una pequeña franja del estado de Zulia que va hacia el Golfo de Venezuela. Así también se puede visualizar en otras partes de Venezuela, hacia los llanos centrales, orientales, los niveles de irradiación solar que son relativamente importantes y en la zona de los Andes la irradiación solar pues es mucho menor. Sin embargo, en lo que apunta allí como Mérida, en la meseta de Mérida, es la zona más importante de los 3 estados andinos en cuanto a irradiación solar. En la siguiente lámina vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el viento, la velocidad del viento a 80 metros de altura.
la velocidad siempre va a ser proporcional al punto donde se mida. Y en este caso, medida 80 metros según 3Tier, que es una fuente de datos que nos permite dar información sobre velocidad del viento. Podemos ver qué velocidades se pueden tener en distintas regiones del planeta. En este caso, en América del Sur y América Central y Norteamérica, cuáles son esas intensidades. Y en lo que compete a la parte de América del Sur, lo que es la Patagonia, Chile, de Chile y Argentina tienen los mayores niveles de velocidad del viento de toda esta parte de América. Y también se puede apreciar muy levemente hacia el norte de América del Sur, lo que sería Venezuela, unos colores intensos que estarían ahí reflejados básicamente en el estado Falcón, estado Sur. La siguiente lámina podemos ver ahora un poquito en más de detalle lo que sería la región de América del Sur, Centroamérica y parte de América del Norte. En el caso que nos compete a nosotros en Venezuela, podemos ver en ese contexto suramericano que tenemos una pequeña fracción de vientos bien interesante al norte oeste de Venezuela, en lo que sería básicamente el estado Falcón y parte del estado Zulia, ¿no? Que ya veremos cuáles son sus niveles de irradiación que podría ser interesante para el desarrollo de la energía eólica a gran escala. En la siguiente lámina vamos a ver entonces los niveles de intensidad del viento a nivel de país en nuestra plataforma continental. Vemos que lo que corresponde al estado Falcón, al norte de Venezuela, en la península de Paraguará, tenemos los mayores niveles de velocidad del viento. Estamos hablando de velocidades mayores a 7 metros por segundo, lo cual permitiría el desarrollo de la energía eólica a gran escala. Lo mismo en parte del estado Zulia y todo lo que sería esa parte de la zona norte costera de Venezuela. En otras regiones del país, las velocidades del viento son menores, lo cual podría ser para eólica de mediana potencia o pequeña eólica. En la siguiente lámina podemos ver lo que es la energía de la biomasa. Vemos que Venezuela es un país verde en comparación con otros países eh, del continente africano o inclusive europeo, donde hay muchas zonas prósperas, pero que relativamente desde el punto de vista de biodiversidad y biomasa no son tan importantes. Aquí podemos ver en el caso de Venezuela, y de acuerdo a las imágenes de satélite, cómo son sus superficies a nivel de suelo, lo cual pues podría favorecer el desarrollo o el aprovechamiento de la biomasa residual con fines de generación energética. En la siguiente lámina podemos ver cuáles son los potenciales que se han identificado de acuerdo a esta fuente Vicente Durán del Ministerio de Energía y Petróleo en el año 2009, que aproximadamente, pues, aprovechando biomasa residual, podríamos tener más de 340 megavatios de potencia en estas zonas del país, sobre todo lo que corresponde a los llanos occidentales, centrales y orientales, parte de los Andes y Zulia. En la siguiente lámina vamos a ver lo que corresponde con energía del agua a pequeña escala. Efectivamente, Venezuela tiene una tradición de aprovechamiento de la hidráulica de gran potencia, pero a nivel de hidráulicas de pequeña potencia todavía tenemos mucho por hacer. Y en ese sentido tenemos muchísimos cauces de agua, ríos y quebradas con energía potencial y energía cinética que podrían ser aprovechados para la generación de kilovatios y megavatios de potencia. Vemos en esta imagen eh, en la siguiente, en World Hydro Base Map, cómo son los recursos hidráulicos de Venezuela, que tenemos desde el río Orinoco a todos los ríos que tributan a ese gran río Orinoco que está o que vienen de la cordillera de los Andes y atraviesan los llanos occidentales y centrales de Venezuela. En la siguiente lámina, haciendo un zoom en ese base map, podemos ver cómo fluyen los recursos de agua de la cordillera de los Andes hacia la cuenca del lago Maracaibo y hacia la cuenca del río Orinoco, más todo el recurso, más todos los demás recursos que se distribuyen en todo el país. Por lo tanto, allí tendríamos entonces un potencial importante para la generación de energía eléctrica a través de mini turbinas. En la siguiente lámina vemos lo que corresponde a la energía geotérmica, básicamente lo que se conoce como el arco andino costero de Venezuela, pues tiene un potencial relativamente importante, pero no tan importante como la solar y como la hidráulica o el viento, que comparativamente, pues estas potencias que se podrían tener acá son muy pequeñas. Acá no tenemos tradición todavía de geotérmica,
Sin embargo, creemos que a medida que el tiempo pase y las necesidades vayan abundando, pues seguramente vamos a tener que echar mano de todo recurso que sea energético renovable. En la siguiente lámina podemos ver concentrado cómo sería el mapa de potencial de energía renovable. Desafortunadamente no tenemos atlas de energía solar, sino tenemos pequeños mapas hechos por instituciones del Estado, en este caso Fundaelec. Vemos cómo se sintetiza allí lo que sería el nivel de radiación solar en todo el país, el aprovechamiento hidráulico y las zonas con mayor potencialidad para el viento. Numéricamente, en la siguiente lámina podemos ver cómo estarían representados esos recursos. En un inventario que se hizo en el año 2002, en lo que era en ese momento el Ministerio de Energía y Minas, se determinó una potencialidad de 3.277 millones de barriles equivalentes de petróleo año. De esos, repartido en los recursos mini hidráulica hasta 50 megavatios, bioenergía, energía solar, eólica, geotérmica, otras energías renovables como las oceánicas y las híbridas, además de la hidroenergía de gran escala. En la siguiente lámina vamos a ver la distribución porcentual. Vemos que allí, de acuerdo a ese informe, el único informe que tiene Venezuela oficial de potencialidad de energía renovable del año 2002, lo cual pues relativamente muy viejo, yo creo que necesita ser actualizado por los niveles de potencia, por las precisiones que en este momento se tienen para evaluar recursos. Seguramente esos valores podrían cambiar al alza. En este caso, vemos que la energía solar es el recurso más abundante de Venezuela, considerando un 15% de conversión, teniendo en cuenta que en este momento la energía solar fotovoltaica ya ha alcanzado eficiencias de 23% a nivel comercial, y ahí está valorado apenas en 15% en el año 2002, y así sucesivamente para las otras tecnologías. Vemos también en orden de importancia la hidroenergía y la eólica. En un diagrama de tortas, en la siguiente lámina, podemos ver con mayor facilidad que la energía entonces solar representa el 51% de todos los recursos de energía renovable del país, seguido por la hidroenergía de gran escala, que sería 21%, y la energía eólica, 16%. Más adelante, en la siguiente lámina, podemos ver cuál es el total de potencialidad aprovechable. De acuerdo a los 3.278 millones de barriles equivalentes de petróleo año, eso equivale a casi 9 millones de barriles equivalentes de petróleo día. En el caso de Venezuela, que es un país petrolero, nuestra mayor riqueza vista en producción de petróleo crudo y su exportación, lo vivimos a finales o mediados de 1990, en esa década, el 90. Y allí llegamos a producir y exportar cantidades de petróleos en millones de barriles de petróleo. Estamos hablando de más de 3 millones de barriles de petróleo diario, y en este caso, como podemos ver, nuestro potencial de energía solar lo triplicaría. Por lo tanto, somos muy ricos comparativamente en cuanto al recurso de hidrocarburos, somos muy ricos en energía renovables. En cuanto al consumo de energía primaria, podemos visualizar, de acuerdo a datos de 2011, teniendo en cuenta de que Venezuela es un país que desafortunadamente no publica casi nada, pues tenemos que trabajar con los datos que de alguna manera están disponibles o son oficiales hasta hace mucho tiempo, con lo cual pues poder hacer de allí algunas inferencias estadísticas. Podemos ver que de acuerdo al potencial aprovechable, que es de casi 9 millones de barriles equivalentes de petróleo día, nuestro consumo interno de energía primaria está en 646.42 millones de barriles equivalentes de petróleo año. Si a eso lo llevamos a una tasa diaria, nuestra relación de oferta-consumo es de 5 veces. Es decir, que producimos más de 5 veces lo que nos consumimos. O dicho de otra manera, de acuerdo al potencial de energía aprovechable que tenemos en Venezuela, podría alcanzar para 150 millones de habitantes, cuando en este momento somos una población de 36, 37 millones de habitantes. En la siguiente lámina vamos a ver las aplicaciones de las tecnologías renovables. Dentro de esas, podemos darle a las personas que nos sintonizan, pues, cuáles son esas tecnologías que podemos o están disponibles ya a nivel comercial para su explotación en distintos emplazamientos.
Tenemos la energía eólica de gran potencia que puede ser onshore, offshore. En el caso de las que están a nivel del mar, pues serían offshore y que de allí podríamos sacar niveles, en el caso de Venezuela o los países que están, que tienen costas Caribe, pues podríamos sacar o tener un potencial verdaderamente importante. Tenemos también la energía solar fotovoltaica, esa energía que nos permite entonces, a través de módulos solares de cada vez más eficiencia y más baratos, pues poder aprovechar para generar energía en las viviendas, centros comerciales, edificios, calles, avenidas, complejos deportivos y pare de contar, que es muy flexible y cada vez pues, más conocida, ¿no? La energía fotovoltaica pues tiene seguidores solares, como vemos en la lámina esa que está allí circulando, más en la siguiente podemos ver cómo pues, a través de seguidores con 2 o 3 grados de libertad poder aprovechar un 20-30% más de la radiación solar, que en el caso del hemisferio norte pues todos los días sale por el este y se oculta por el oeste, aproximadamente por allí va a estar un poco más arriba del este o un poco más abajo, dependiendo la época del año, más hacia latitudes tropicales y luego se ocultaría al oeste, o un poco más arriba, un poco más abajo del oeste, dependiendo la época del año. En la siguiente lámina podemos ver cómo también la energía solar fotovoltaica cada vez está buscando más extensiones de territorio para colocar lo que se conocen como las huertas solares, que son grandes extensiones de superficie para generar electricidad a los fines de suministrar a la red eléctrica o a los centros poblados que estén a su alrededor. En la siguiente lámina vamos a ver también cómo aprovechar los desiertos para generar electricidad a escalas mayores. A nivel de vivienda, en el siguiente slide podemos ver que las placas se podrían adosar completamente al tejado, sustituir la teja por el tipo de placa directamente. Ese es en una feria en la ciudad de Zaragoza, donde en España, en el año 2008-2009, donde se muestra pues, para ese momento cómo se podrían utilizar en viviendas o de interés público o de interés privado o lo que sea, ¿no? En la siguiente lámina podemos ver cómo también en la arquitectura la colocación de placas solares fotovoltaicas podrían ser importantes desde el punto de vista de belleza escénica y al mismo tiempo de generación de energía in situ. Bien, vamos a ver ahora cuál es el estatus actual de los proyectos desarrollados en Venezuela. ¿Qué se ha hecho en materia de energía aprovechando las renovables? Vamos a ver entonces cuánto de eso tenemos o cuánto de eso se ha explotado. En la siguiente lámina vemos que la generación eléctrica hidráulica para el 2011 estaba en torno a los casi 51.5 millones de barriles equivalentes de petróleo. Eso representa aproximadamente 1.6% de la potencialidad total aprovechable de las energías renovables, menos de 2%. Si nos vamos solo a la hidráulica, a la gran hidráulica, esa explotación representa apenas menos del 8% del potencial total relacionado con la hidráulica de gran potencia. En la siguiente lámina vamos a ver que en energía solar que ha hecho el país, se han instalado a través de Fundelec para el 2011 sistemas de energía solar fotovoltaica. De esos sistemas se instalaron 2.554 para un total de potencia de 2.000 kilovatios. Estamos hablando entonces de 2 megavatios de potencia, pico. Población beneficiada, más de 230.000 habitantes. Comunidades beneficiadas, 903. Y básicamente la distribución de estos sistemas se hizo en zonas fronterizas, en zonas aisladas, en zonas indígenas. ¿Qué representa esta energía solar? 2 megavatios de potencia. 0,0013% del potencial solar que tiene el país. En la siguiente lámina vamos a ver la energía eólica. Hay proyectos de explotación de energía eólica en Venezuela, o se tuvo en algún momento ese proyecto de aprovechar el viento en Chacopata con unos 24 megavatios de potencia, en la isla de Margarita y Coche con 24 megavatios de potencia, en la península de Paraguaná unos 100 megavatios de potencia y en La Guajira 24 megavatios de potencia. Total 172 megavatios. Si todo eso se hubiese hecho, tendríamos en este momento 0,14% aprovechado del potencial de energía eólica. De esos proyectos solamente se construyó Paraguaná y no se llegó a los 70 megavatios.
tengo entendido que se llegó cerca de los 70 megavatios o algo así. Los demás proyectos no se llegaron a implementar. Vemos entonces una imagen allí en la siguiente de la instalación de los 3 primeros aerogeneradores del Parque Eólico de Paraguaná en mayo de 2011 con la fuente de correo del Orinoco. Vemos al fondo el Mar Caribe venezolano. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver ahora un ejercicio que hemos propuesto acá con fines académicos para ver qué pasaría si sustituimos combustibles fósiles en la matriz energética nacional eléctrica por energías renovables y cuál podría ser el impacto desde el punto de vista ambiental y cuál podría ser el impacto desde el punto de vista en generación de empleo, que es a lo que compete el tema que estamos hoy abordando. Venezuela tiene un sistema eléctrico dominado básicamente en cuya matriz por la hidráulica de gran potencia. En la siguiente lámina vemos entonces esa distribución lineal de cómo se ha proyectado de acuerdo a datos oficiales, cómo sería o cómo pudo haber sido en el 2020, entendiéndose de que esta fue una publicación que más adelante veremos, se hizo en una revista colombiana de un ejercicio de, para esa fecha, qué pasaría si se sustituye esas fuentes de energías convencionales por renovables. Vemos entonces que suponiendo una proyección lineal de datos oficiales de Venezuela para el 2020, tendríamos una demanda de energía que tenía que ser cubierta cercana a los 200.000 gigavatios hora eléctricos. De eso, básicamente, de acuerdo a la matriz nuestra, la mayoría se generaría con hidráulica o se generó con hidráulica a un valor para el 2020 cercano a los 100.000 gigavatios hora eléctricos. En segundo lugar, gasoil. Tercer lugar, gas natural. Y en cuarto lugar tenemos entonces el fuel oil. Esos son los recursos que Venezuela utiliza en termoeléctrica, gasoil, fuel oil y gas natural e hidráulica de gran potencia desde el punto de vista de energía renovable convencional. En la siguiente lámina vemos entonces, hicimos un análisis de ciclo de vida, cuánto sería el impacto desde el punto de vista del ciclo de vida, teniendo en cuenta toda la cadena de generación eléctrica en emisiones de dióxido de carbono, emisiones de lluvia ácida, que serían dióxido de azufre, y en emisiones eutroficantes, que serían óxido de nitrógeno. En este caso, para ese momento, en el 2020, entendiéndose que este estudio se hizo en el 2018 o 2019, pues las emisiones del país, siguiendo ese modelo lineal y suponiendo que no se iban a producir problemas políticos ni económicos en el país, sino siguiendo la tendencia que para comienzos del 2000 teníamos en Venezuela, en ese momento se hubiesen generado casi 82 millones de toneladas de CO2 solamente ocasionados por el sector eléctrico o de generación de energía eléctrica del país. En cuanto a emisiones de lluvia ácida, serían 0.2 millones de toneladas por año, y en cuanto a emisiones eutroficantes, 0.93 millones de toneladas por año. Ese hubiese sido el impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida en huella de carbono, lluvia ácida y eutroficación por el sistema eléctrico nacional al 2020 sin alteraciones y siguiendo una tendencia lineal de la primera década del 2000. En la siguiente lámina vemos entonces el ejercicio, manteniendo los mismos niveles de energía, pero ahora sustituyendo el gas natural, sustituyendo el fuel oil y el gasoil por fuentes de energía renovables como energía eólica, hidráulica y energía solar fotovoltaica. Y se dejó la hidráulica de gran potencia por ser una energía renovable convencional, no se tocó, sino se sustituyó todas las de las termoeléctricas. En este caso, para el 2020, en la siguiente lámina podemos ver entonces cuáles eran los niveles de energía que se estaban sustituyendo y cuál fue el impacto desde el punto de vista ambiental. Entonces, repito, se sustituyó el fuel oil por energía eólica, gas natural por mini hidráulica y el gasoil por energía solar fotovoltaica. Total, igual, se tenían que generar los 210.901 gigavatios hora de energía eléctrica, pero ahora manteniendo la hidráulica constante sin tocarla, sustituyendo entonces el fuel oil, el gas natural y el gasoil por las ya mencionadas que serían energías renovables no convencionales. En este caso, en la siguiente lámina podemos ver cuál era utilizando esos recursos de energías renovables para soportar la energía eléctrica del país,
la energía eólica hubiese llegado a 4.23% del potencial total, la mini hidráulica 42.4% del potencial total y la solar fotovoltaica a casi 21% de todo el potencial existente en el país. En promedio, estaríamos utilizando aproximadamente 11.03 del total de energías renovables inventariadas en Venezuela para el año 2002. Profesor, disculpe, Sí, sí, te ya escucho. que la lámina se brincaron y no consigo cuál es la última que quedó esta, ¿verdad? Ajá, ahí que ver, sí, muy Ok, bien. Entonces perfecto. comento de nuevo, aquí se puede ver que se sustituyó. La hidráulica se dejó quieta, sustituimos entonces gas natural, fueloil y gasoil, por eólica, mini hidráulica y solar fotovoltaica. Y si eso se hubiese hecho, ese ejercicio teórico se hubiese hecho realidad, en total estaríamos aprovechando o se hubiese aprovechado para ese momento 11% del total de energías renovables inventariadas en el año 2002. En la siguiente lámina vamos a ver ahora el impacto ambiental de esa sustitución desde el punto de vista de ciclo de vida nuevamente. Podemos ver entonces que para el 2020 las emisiones de CO2 o huella de carbono apenas hubiesen llegado a 9.26. Es decir, que de 82 millones de toneladas de CO2 por año que hubiese sido de acuerdo a la tendencia de cómo se estaba generando entre el 2000 y el 2010, pues hubiésemos reducido de 82 millones de toneladas de CO2 por año a 9.26, solamente por sustituir combustibles fósiles por energía renovable. Y ojo, teniendo en cuenta en este caso un estudio de ciclo de vida, es decir, que el análisis es mucho más objetivo que cuando se mide emisiones solamente en operación. En cuanto a emisiones de lluvia ácida o SO2, sería 0,022 millones de toneladas por año, y en cuanto a emisiones de óxido de nitrógeno, 0,013 millones de toneladas por año. Es decir, que la reducción de emisión efectiva en todos estos elementos que estamos acá acotando como impacto ambiental serían superiores a 80% una vez que hagamos la sustitución por energías renovables no convencionales. Entonces, aquí queda demostrado cómo se puede reducir el impacto ambiental solamente sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables no convencionales. En la siguiente lámina, y ya para ir culminando, vamos a ver cuál es el impacto desde el punto de vista de generación de empleo. Si eso se hubiese hecho, si esa sustitución teórica se hubiese hecho realidad, vemos acá que si hubiésemos aprovechado la solar fotovoltaica, la eólica y la mini hidráulica, además de ya tener la hidráulica de gran potencia, en total se hubiesen creado 62, 64, más de 70.000 empleos por año, teniendo en cuenta de que si seguimos considerando la hidráulica de gran potencia, pues estaríamos cerca de los 99.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de que las energías renovables, convencionales y no convencionales, generan puestos de empleo directos, indirectos e inducidos. Y los empleos que se generan, por lo general, son empleos de alta calidad y bien remunerados. Así que ahí está el impacto desde el punto de vista social y económico si se planificara una sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en Venezuela. Vamos a ver las conclusiones a lo que llegamos en ese estudio, que ya les diré dónde está publicado para que quien quiera leerlo con más detenimiento, allí tenga la información a la mano. Venezuela es una gran potencia energética a nivel mundial. Sus recursos energéticos renovables hace que su riqueza sea aún mayor. Las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica representan la fuente más abundante en casi todo el territorio nacional. Su mayor aplicación sería la generación eléctrica. En la siguiente podemos ver entonces que la energía mini hidráulica tiene un amplio potencial de aprovechamiento, sobre todo en la región andina. Las tecnologías renovables favorecen la conversión de energía en el ámbito local, lo cual permite desplegar un nuevo paradigma de suministro eléctrico conocido como generación distribuida. Siguiendo con más conclusiones, la sustitución de energía primaria de origen fósil por renovables permitiría un ahorro significativo de energía primaria a Venezuela. Este ahorro podría representar mayores ingresos en la exportación de productos petroleros, estamos hablando de divisa americana,
o materia prima disponible para la agregación de valor en nuevos bienes y servicios. Esto sería una forma más inteligente de utilizar nuestra riqueza petrolera. Por último, la sustitución total de combustibles fósiles por tecnologías renovables permitiría desarrollar un sistema de suministro eléctrico nacional totalmente renovable y sostenible. Desde el punto de vista de oferta de energía primaria, esta acción es factible. Bien, aquí está el artículo que les hago referencia. Esto está publicado en este artículo en la revista Cuaderno Activo en una universidad colombiana, que sería Propuestas para el mejoramiento de la sostenibilidad del sistema de generación de energía eléctrica de Venezuela. Un enfoque basado en el despliegue de la generación distribuida con tecnología científica. Así que se puede consultar, se busca por internet y te aparece un artículo relativamente reciente publicado en el año 2018. Bueno, estamos entonces llegando al final de esta presentación. Disculpe si me pasé de los 20 minutos, pero el tema es interesantísimo para Venezuela y allí hay pues imágenes, hay datos que nos podrían indicar por dónde arrancar. Así que recursos tenemos, nos hacen falta muchos recursos humanos, ahí hay una deuda importante. Venezuela tiene que formar ingenieros, investigadores, técnicos en materia de energías renovables no convencionales para poder desplegarlas en todo el país. Si hay preguntas, con mucho gusto poderlas responder y ahí están mis contactos para que aquellas personas que han sintonizado por YouTube esta transmisión, pues cualquier información, cualquier dato para cualquier conferencia, con mucho gusto poderla atender. Muchísimas gracias a La Tierra se Calienta, muchísimas gracias al profesor que me antecedió, que pues, seguramente a partir de aquí, de este encuentro, surgirá alguna amistad, alguna relación profesional que nos permita incluso pues, entre Venezuela y España compartir datos, experiencias que sigan fortaleciendo este músculo de renovables para Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Juan Carlos. Y sí, vamos a la ronda de preguntas. Justamente una de las preguntas que tengo aquí es si en Venezuela existía tecnología propia y mano de obra especializada para poder, ¿cómo se dice?, poner en práctica todo este tipo de energía renovable. Bueno, aquí estamos en pañales, es decir, que quienes se han capacitado en energías renovables han tenido que irse de Venezuela. Yo soy uno de ellos. En el año 2005 me fui del país para capacitarme en España, que en ese momento, hablando con el profesor Jaime, en España se montó también tarde en las renovables, pero se montaron como debe ser. Nosotros aquí todavía no nos hemos montado en serio y eso indica de que no tenemos mayores cosas en ese sentido en renovables no convencionales. En renovables convencionales sí tenemos una vasta experiencia que sería la gran hidráulica, gracias a la explotación de energía a través del GUR y demás, donde pues hay recursos humanos que se han formado, hay experiencia, pero básicamente toda la tecnología viene de fuera, ¿no? En cuanto a mini hidráulica, sí hay universidades que se han metido a hacer cosas. La Universidad de los Andes es una. Está el profesor Rafael Santos, que han desarrollado, han diseñado turbinas de pequeña potencia, las han puesto en marcha en pequeños arroyos o pequeños cauces, pero más que todo como algo de investigación o ejercicios académicos. Desde el punto de vista comercial, aquí no producimos nada de mini hidráulica, nada de solar fotovoltaica, nada ni siquiera de solar térmica, que es algo que podríamos hacer para calentamiento de agua sanitaria, ¿no? A través de los colectores solares térmicos de baja temperatura. Por lo tanto, pues simplemente somos más consumidores de todas las tecnologías que nos llegan de fuera. Ahí hay un reto por delante. Ok. Jaime, para ti, ¿en qué se basan gobiernos y activistas de muchas partes del mundo para negar los efectos del cambio climático? Hemos asistido incluso a una pandemia mundial con el COVID y había negacionistas del COVID e incluso algún presidente de gobierno que mandaba curar con métodos fuera de la medicina tradicional o incluso de los curanderos chamanes. Yo ahí
desde luego negacionistas, que yo, por mucho que me empeño en averiguar de dónde viene su ciencia y por qué se expresan en esos términos, no consigo encontrar la razón. El cambio climático es algo que se palpa todos los días. Yo me he referido antes, esta misma noche se prevé que entre una nueva dana a la península ibérica proveniente de Escandinavia, y hace menos de 2 semanas vimos en Valencia un episodio tremendo, ¿no? Negar eso es contribuir a que los mecanismos, las alertas, la protección civil, etc., 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 pues desaparezcan, los eliminen. Quizás eso pueda suponer un ahorro económico para determinadas cuestiones, pero produce unos efectos adversos que empiezan por la muerte de las personas y una devastación y destrucción que tiene un coste mayor. Por lo tanto, no entiendo cuando se producen esos fenómenos de negacionismo que no tienen ni ciencia ni nada parecido alrededor de ello. Sí puede tener industrias contaminantes a los que efectivamente interesa promover este tipo de acciones, de mensajes, de noticias, de activistas, de medios de comunicación y de políticos criados y formados al efecto, pues para defender unos intereses particulares, pero que no son acordes a la humanidad, ¿no? Gracias. Juan, bueno, ya vimos que existe un parque eólico en la península de Paraguaná, pero eso está en funcionamiento, eso genera realmente alguna cantidad más o menos importante de energía en, en energía eólica para esa zona. Bueno, tengo entendido que ese parque está relativamente en una especie de abandono, es decir, que desde que se diseñó, se construyó, no ha generado energía importante, por lo menos para consumirla alrededor, o al menos en la industria petrolera que esté cercana, sino que corrió una suerte de abandono a poco plazo de haberse construido. Quizás por no terminarse de construir, después se siguió adelante, no se terminó de construir, entonces quedó como en una especie de parque levantado de generadores, pero con aprovechamiento cero o muy poco de la energía eléctrica que podría estar abasteciendo. Y ojo que es una de las zonas de mayor viento en Venezuela, es decir, que es acertado el sitio para generación eléctrica, pero no sé si estudiaron la evacuación de energía en su momento y ver qué iban a hacer con ella una vez que se generara tantos megavatios hora de energía eléctrica y abastecer o la red eléctrica nacional o abastecer pues la red eléctrica local. Entonces, hasta donde sé, con colegas del área, con personas que están en el mundo de la energía eléctrica, pues ese parque no ha funcionado, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que en Venezuela es un poco complicado, pues, acceder a la información. No se dice, no se publica, no vas a conseguir, vas a buscar No hay información sobre de esto, y nada. entonces es una especie de secretismo y entonces, bueno, pues terminas lo que está oculto así, pues por algo es. Exactamente. Jaime, ¿está reñida la instalación de parques solares con el mantenimiento de bosques y reservas forestales? Esto es una buena pregunta, porque los debates, a ver, un parque fotovoltaico necesita extensión de tierra. Ahora, al aumentar la eficiencia de los módulos solares, se necesita menos espacio. Cuando yo viví en las épocas del 2006, en el que necesitábamos prácticamente 2 hectáreas por 1 megavatio instalado. Los parques que se hacían entonces, bueno, pues ya un parque grande eran 50. Para que nos hagamos a la idea, ¿no? 50 megavatios necesitarían 100 hectáreas. Hoy por hoy los parques, los grandes parques, empiezan a partir de 100 megavatios, con lo cual estarían, pero también es verdad que necesitan menos hectáreas.
Es verdad que no sé por qué razón se han producido en algunos lugares del mundo un debate porque, bueno, es como que aparecían parques fotovoltaicos en lugares densamente eh, con vegetación claro, esa vegetación no le puede hacer sombra a las placas porque producían mucho menos. Pero yo me preguntaba muchas veces por qué no se busca un lugar que no esté con la vegetación densa, que las hay. Yo me acabo de quedar, ya me lo imaginaba, pero gratamente sorprendido con la lección que nos ha dado el profesor Rojas sobre la maravilla que tiene Venezuela en su diversidad de potencial para la implantación de energías renovables. Por eso digo yo que no creo que que haya que ir a la selva amazónica o del Orinoco para hacer parques solares cuando se puedan hacer en otros lugares que no tenemos efectivamente esa densidad de vegetación o selvas o flora e incluso fauna que hay que preservar y que por lo tanto pues conviene seleccionar también de zonas como acabamos de ver en las diferentes imágenes que nos ha mostrado, donde sería, hablando de Venezuela, pero digo, esa pregunta, esos debates se han producido en algunos lugares porque también es verdad que tiene un cierto impacto visual, ¿verdad? No vamos a hacer que no vamos a decir que esto es absolutamente neutro. Lo que sí que es verdad es que en un campo solar, fotovoltaico, de lo que se llaman parques solares, bueno, pues tienen una duración, vida útil. Y lo que establecen las legislaciones que yo conozco, todas establecen que a la terminación de la producción, de su funcionamiento y de la vida útil del parque, los promotores y generadores están obligados, o bien con una fianza ambiental que han tenido que constituir al principio, u otros mecanismos que puedan establecerse, o bien a revertir si no se produce una continuidad de esa explotación, el desmantelamiento obligado y dejar el lugar donde se implantó el parque, que es un hincado, de estructuras metálicas, que hoy por hoy además ya no se hacen normalmente con estructuras de hormigón de base, sino que se perforan en el suelo como si estuviéramos atornillando un tornillo con un destornillador para que se entienda gráficamente, y lo mismo que se perfora, o sea, que se enrosca, se desenrosca. Y una vez desenroscada la estructura metálica, se retiran las placas fotovoltaicas y ahí se queda el terreno igual que estaba. E incluso dentro del terreno existen algunos emprendedores que conjugan determinadas actividades agrícolas e incluso ganaderas. Hay determinado ganado que puede ayudar a mantener el suelo para que no crezcan los hierbajos y le hagan también sombra a las placas. Por lo tanto, es perfectamente compatible siempre que las cosas se hagan con la lógica pertinente y no se fuerce, ¿no?, a instalar cosas donde no deben. Hay muchísimos lugares que se puede instalar sin entrar en colisión con reservas forestales o sin tener que arrasar con lugares de naturaleza para implantar efectivamente una estructura metálica con placas. Lo mismo pasa también, o ha pasado, sobre todo en cuestiones de migración de aves con los generadores eólicos. Están también tiene un impacto y esos impactos, bueno, pues hay que estudiarlos. Es verdad que cuanto más se estudie, y es verdad que hay que estudiar, eh, yo aquí haría un llamado de atención sobre los trámites burocráticos y administrativos que determinados países incorporan cuando aparece la viabilidad ya de la implantación de las energías. Yo ahí pongo el ejemplo de tramitación que no ha sido fácil, no ha sido fácil tampoco en Europa, en determinados países. España era de los más difíciles y se tardaba a veces simplemente por estudios incluso de impacto ambiental varios años. La experiencia que yo he tenido en otros lugares del Caribe
excede también muy mucho los trámites lógicos de la tramitación administrativa y la permisología para la implantación de las energías renovables, que muchas veces se presenta como un enemigo invisible y que genera también esa inseguridad jurídica a la que a la que me referí, que hace que aunque se tenga un marco inicial no acaben de desplegarse o generarse la diversificación de la matriz eléctrica. Sería deseable la que ha dicho el profesor Rojas, que ya se tuviera la del 2020 y estuviéramos pensando ahora cuál iba a ser el escenario del 2030 o del 2040, ¿no? En ese aspecto, insisto, yo creo que está todo inventado y todo el mundo sabe cómo se han de hacer las cosas, pero sigue existiendo un, un bloqueo y unos obstáculos generalizados en muchos lugares del mundo que hace que donde sería ciertamente fácil implantar esa generación eléctrica necesaria, pues se tarden años y años para poder realizarlo. Gracias, Jaime. Juan Carlos, por aquí me preguntan que así como usted hizo mención sobre las experiencias de instalación de parques solares en comunidades indígenas, en zonas muy pequeñas, que si existe en el país alguna experiencia realmente importante de generación de energía solar, por ejemplo, para una industria, para una empresa, para algo mucho más grande que 4 o 5 viviendas de una comunidad. Ok, acá en Mérida se han empezado algunos proyectos de más escala que han venido siendo impulsados, por lo que tengo entendido, de la Gobernación del Estado de Mérida. Hay una granja de 30 a 40 kilovatios de potencia que está en cercanías, en un sector conocido como el Anís, en el municipio Sucre del Estado de Mérida, que se planteó como proyecto piloto para generación de energía para una pequeña comunidad, es decir, un sistema centralizado de solar fotovoltaica para una comunidad de 14, 12 viviendas por allí, ¿no? En vez de ser sistema Solar Home System, son sistemas centralizados de uno para todos. Esa es la experiencia más grande que conozco en Mérida. Estamos hablando de decenas de kilovatios, cuando en España estamos hablando de megavatios, es decir, que la diferencia es abismal. Y todavía en esos proyectos de 10 kilovatios, 20 kilovatios, 50 kilovatios comienzan a ser grandotes aquí por la experiencia que apenas de cientos de vatios o 1 kilovatio o 5 kilovatios, ¿no? Tengo entendido también de que en la zona central del país algunas empresas privadas ya están incursionando en las renovables a nivel industrial y hay alguna de ellas que ya se planteó, construyeron un sistema de energía solar fotovoltaica para abastecer parte de la energía de la planta industrial, ¿no? Y con eso atenuar el impacto ambiental desde el punto de vista de huella de carbono y otros elementos asociados. Entonces eso ya es significativo de que empresas privadas estén implementando decenas de kilovatios, es decir, 10, 20, 30 kilovatios para sus procesos industriales, ¿no? Aquí ya se está hablando también en el resto del país, en algunas cosas puntuales, para algunos sitios puntuales también donde hay bastante sol, de plantas de, al menos teóricamente, de 100 megavatios o, perdón, 5 megavatios, que todavía es poquito, no hemos llegado a 100 megavatios, sino 5. Pasar de 50 kilovatios a 5 megavatios ya es un salto cuántico enorme que requiere todavía más conocimiento en el país, experiencia que no tenemos. Esa experiencia está afuera, la tiene Europa, la tiene España, la tiene Portugal, Francia, etcétera, de lo cual pues nosotros también tenemos que aprender para poder que estas cosas se hagan realidad. Entonces, la idea es que el tema de las renovables cada vez coja más fuerza, es decir, que vean los ciudadanos comunes, las industrias, los gobiernos, de que es necesario ir a por ello, es necesario realizar inversiones en esa área para ir descarbonizando nuestra matriz energética eléctrica, por ejemplo, o de energía primaria.
Y más aún en el caso de Venezuela, donde todavía tenemos problemas de suministro, de oferta de energía, hay muchos cortes eléctricos en el año, es decir, que por lo menos quienes vivimos al occidente de Venezuela, en Mérida, Táchira, Trujillo, aquí hay cortes eléctricos casi diariamente, y cortes que no son de pocos minutos, sino cortes que pueden llegar, por ejemplo, en algunos momentos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, y así sucesivamente. Si usted suma los cortes eléctricos en un año, pues tiene muchos blackouts, tiene muchos cortes anuales, muchas horas sin acceso a la energía eléctrica, eso le resta confiabilidad al sistema eléctrico, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía Jaime al principio, la energía está relacionada con el índice de desarrollo humano en términos per cápita. A mayor acceso a energía eléctrica per cápita, el índice de desarrollo humano es mayor. Entonces, si nosotros ahora tenemos una caída en el acceso a la energía, el índice de desarrollo humano pues termina cayendo y afectando el desarrollo de una comunidad. Entonces, visto desde allí, no hay dudas de que tenemos que meternos más en renovables. Hay que empezar con la educación energética en niños desde preescolar hasta la universidad para que en el caso de Venezuela, donde la mayoría no ha sido formado sin conciencia de la energía, sino que puede tirar de ella todo lo que quiera porque es muy barata o no se paga o se paga muy poco, pero con costos sociales muy altos en la medida en que no se tiene una confiabilidad en ese suministro de energía. Entonces, por ahí hay mucho que hacer y bueno, esos pequeños pasos suman, pero tienen que ser cosas también firmes, usando la técnica, usando la ciencia, usando la tecnología como debe ser, y por eso es muy importante una ley para que el marco jurídico esté claro de cómo hacerlo, dónde hacerlo, quién lo va a hacer, quién lo va a ejecutar y quién lo va a controlar. Gracias, Juan Carlos. Jaime, la instalación inicial y el mantenimiento de los parques solares es realmente costosa. Sí, esa es la pregunta. No tienes micrófono abierto. Disculpa. No, yo creo que ciertamente para los beneficios que se obtienen, ya les digo, como una instalación pequeña en techo para una casa, como los parques, eh, yo he tenido las dos experiencias, la del parque, primero la de los parques grandes y luego hasta instalar 5 kilovatios en mi casa, ¿no? Y os garantizo que ha sido una experiencia divina lo de mi casa. Lo de los parques también, pero es otro concepto, el industrial. Entonces yo entiendo que, por lo menos en el ámbito europeo, pero entiendo también que en la globalización se puede comprar los componentes de una instalación fotovoltaica o deberían comprarse a los precios que ya conocemos porque cuando empezó esto ciertamente sí era caro. Pero era porque, bueno, fruto de los protocolos de Kioto y demás, toda una historia muy interesante, pues, para impulsar la implantación en Europa Europa y los gobiernos nacionales de los estados que forman la Unión Europea, lógicamente subvencionaron a mayor precio la venta de la energía, lo que hizo que efectivamente se impulsara la implantación. Y yo ya he dicho, aparte del elemento educacional, que es importantísimo, luego viene el apoyo también institucional económico. Bueno, pues entonces, estamos hablando de entre el 2004 y el 2006, un megavatio, para que nos hagamos a la idea, pues tenía un coste de más de 6 millones de dólares o de euros, un megavatio. Y claro, había que ver qué es lo que hace un megavatio, cuántos domicilios y qué industria puede alimentar. Estamos siempre hablando de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, en menos de 10 años yo vi que ese coste de 6 millones pasó a menos de 500.000. Con lo cual, bueno, yo lo atribuí un poco a la repercusión que en inmobiliaria se hace sobre el suelo. El suelo puede ser barato o caro, al final es de cómo lo puedas repercutir. Pues esto pasó también, porque al final, lógicamente, en toda actividad económica hay especulación también, especulación económica que hace que algunos precios suban y bajen. Yo, en los lugares que no se producen este tipo de componentes y elementos y instalaciones,
Entiendo que los gobiernos deben no poner aranceles ni impedimentos a su importación. Esa importación hoy por hoy de los lugares que se produce, que es Asia y Europa principalmente, sin perjuicio de que efectivamente se pueda plantear hacer producciones nacionales, siempre que efectivamente se inicien los estudios científicos y se prepare a todo el personal para ser competitivo o para decir, bueno, no siendo quizás competitivo con los países del entorno, pero me compensa porque creo otra industria nacional o la generación de puestos de empleo, etc., etc. Porque todo es al final también un conjunto de economía. Pero insisto, yo no me parece caro hoy por hoy el coste de la instalación de un parque o de una instalación para autoabastecerse y aislarse hasta el sistema eléctrico nacional y ser autosuficiente desde tu casa o incluso desde una empresa, ya si es un Estado que efectivamente genera para sus ciudadanos ese tipo de producciones y por otro lado permite, pues, como es el caso de Venezuela, exportar el crudo porque se va a necesitar el petróleo en otros ámbitos, pues eso lógicamente le ayudará a tener mayores ingresos en exportación de la materia prima que puedan necesitar en otros lugares y alimentarse con la energía limpia. Todo ese conjunto son pluses y por lo tanto no considero que sea caro invertir en esta cuestión, a nivel privado, a nivel societario o a nivel estatal. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero que considero fueron respondidas con la presentación de Juan Carlos, que tienen que ver con las expectativas de Venezuela en estas instalaciones, por su situación geográfica, por su tiempo de radiación solar, por sus vientos, etcétera, que ya vimos que todo eso está más que explicado. Y no me queda más entonces que cerrar este foro por el día de hoy, agradeciendo encarecidamente a ustedes por haber participado, a las personas que participaron también con sus preguntas y sobre todo a la Tierra se Calienta por organizar este tipo de eventos y foros que al final nos llevan a comprender mejor todo lo que está pasando en el mundo con el cambio climático. Muchísimas gracias y que todos tengan una feliz tarde. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Dios, gracias.